Nuevamente, gracias por acompañarnos y sintonizarnos por aquí en Facebook Live, el programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y hoy tenemos una edición especial que le habíamos hablado de que los jueves son internacionales y que siempre que tengamos un tema puntual importante lo vamos a traer. Y para eso pues nos acompaña por aquí Noel Leal desde Venezuela. Saludos. Muy buenas noches, Ana, Hugo, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias. Así es, y Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Saludos. ¿Qué tal, Ada? Buenas noches. Un placer saludar a mi amigo Noel y a toda la audiencia de los jueves. Otra vez nosotros, los conspiranoicos, ¿eh? Ay, Dios mío, qué cosa más grande, ¿verdad? Que nos quieren acusar de lo que ellos están haciendo y que no hay forma de que lo puedan negar porque esta vez han sido tan descarados que lo hacen en nuestra cara. El tema de hoy es que Venezuela no es Argentina, no hay elecciones en tiranía y obviamente basado el triunfo tan grande que tuvo Javier Milei en Argentina. ¿Qué significa eso para Venezuela? Porque hemos estado hablando de lo que piensan en estos días Brasil, que dicen que es la esperanza, en Colombia y otra gente, pero yo no estoy tan segura de lo que vaya a pasar porque él tiene 5 años para hacerlo, pero en su primera visita a los Estados Unidos, inmediatamente Biden dijo, no, no lo puedo recibir y lo refirió a otro personal. Así que el hombre que quiere americanizar, ¿verdad? Y que quiere dolarizar la Argentina y demás, es rechazado por donde se supone que le estén dando la mano. Y por el otro lado, amenazas de todo tipo provocan que obviamente uno tenga temor de que le pase algo. Pero por el otro lado, él no es tonto. Miren lo que hizo hoy. Él dijo, todos los que se vayan a manifestar, les vamos a congelar las ayudas del gobierno. ¿Tú quieres ir a piquetearla? Bueno, pues está bien, vete a tu protesta, pero con nuestro dinero no. O sea, que él está asumiendo una actitud de que a mí no me vas a fastidiar ni con tus protestas ni con nada, yo voy para adelante. Así que vamos ahora cómo lo ve Noel Leal en Venezuela. Voy contigo. Tú sabes que siempre es uno de los problemas de, de analizar los triunfos electorales en otros países. El principal problema en mi país es que se lo creen. Creen que algo así puede suceder en Venezuela. Y ese es el gran problema de qué es lo que pasa en el interno del país con cualquiera de estas cosas. Hace años ganó Macri y en mi país tenían la misma euforia que con ahorita con Milei. Y cuando a mí me preguntaban, yo decía, no lo puedo celebrar. Qué bueno. Ojalá Argentina tome el camino correcto, ojalá que cada una de las situaciones puedan ser entendidas. Es necesario generar mucho de lo que Milei ha dicho en esto, una terapia de shock, hacer los cambios lógicos que hay que hacerlos en cuanto a la economía. Todo eso está clarito, todo eso se sabe que es más que necesario. El asunto es que en mi país se crean que eso se puede hacer por vía electoral. Esa es una de las cosas que más preocupa y más hace daño en el entendimiento de la realidad, de lo que se vive en Venezuela. Igual, más allá de eso, de la oportunidad electoral, que en el caso venezolano es un asunto absolutamente negado, está el otro, el real entendimiento político e ideológico del problema para el uso de las herramientas adecuadas para la solución del problema. Eso en el país tampoco existe. Entonces, nos quedamos en un vacío realmente muy grande y muy delicado que está en cómo la gente lo recibe e interpreta ese mensaje y esa realidad. Cuando ganó Macri, ese efecto era tal. Cuando gana ahora Milei, tenemos el asunto de que existe en Venezuela esta candidata, María Corina, que juran que es distinto a todo el resto del paquete, pero la realidad es que siempre ha estado de la mano de la misma estructura sin soltarla. Ha colaborado de manera constante con la estructura que ha hecho posible que se siga vistiendo de democracia esto una y otra vez. Entonces, no es que sea ni siquiera ningún tipo de proceso outsider o que venga de verdad a cambiar el proceso político venezolano. Simplemente, no solo que sea más de lo mismo, sino que tiene una herramienta maravillosa para engañar a la población, que es este resultado electoral en Argentina. Volver a jugar con la esperanza de algo que no existe en Venezuela, posibilidad de salida electoral. Es que es bien delicado. Yo quiero después que tú expliques específicamente por qué y todo eso para que la gente lo trate de digerir. El que nos está viendo que no vive en Venezuela, porque pues como tú dices, y estábamos hablando ahorita fuera del aire,
muchos venezolanos darían la vida porque haya un cambio de gobierno y regresarían inmediatamente, no se quedarían un día más, ni un día menos, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Latinoamérica, en cualquier país regresarían a su patria. Hay otros que no importa el cambio, dirán, no, yo no vuelvo para allá, pero hay gente que sí, que estarían dispuestos y los venezolanos son uno de ellos. Y entonces, cuando tú dices, cuando decimos que Marina es un frasco, un fraude, hay que explicar por qué. Voy contigo, Hugo. Gracias, Ada. A ver, Venezuela y Bolivia tienen cosas muy similares, ¿no? Cuando Chávez llega al poder, es exactamente 25 años atrás, hace el año 98, detrás de él había un señor, bueno, había varios, pero había uno que se llamaba Néstor Ceresole, que hubo una serie de entrevistas que le hicieron a este tipo y que luego se compilan en una especie de documento que se llama Caudillo Ejército Pueblo. Y en ese documento él establece una especie de receta, que es lo que hay que mirar, que si se aplica o no esta receta en función para ver si puedes o no salir por la vía electoral. La primera receta era la posibilidad de que las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, el ejército, se identifiquen con el pueblo y al mismo tiempo ellos les dicen quién es el pueblo, o sea, el pueblo son ellos. ¿No? Y esto es una recomendación del propio Ernesto Laclau, ¿no? En el foro de Sao Paulo. El pueblo somos nosotros. Entonces, cuando Ceresole habla del caudillo, del ejército y el pueblo, te está diciendo que las fuerzas de seguridad de un país cuya función central es salvaguardar el orden, la libertad, la patria, ya no estarían sometidas a las normativas de la Constitución ni de la ley de las Fuerzas Armadas, sino a los caprichos del mandón de turno, ¿no? Ahora, la segunda cosa que recomienda Ceresole es el cambio de las constituciones y la centralización del poder nuevamente en el caudillo. Seguro. Y la tercera cosa que él habla es la centralización de la actividad económica. En función de cuánto de esa receta se ha cumplido, es que uno tiene que ver si puedes o no salir. En Bolivia, ¿se ha hecho cambio constitucional? Sí. ¿Se ha destrozado, desinstitucionalizado a la policía, a las Fuerzas Armadas? Seguro, igual que en Venezuela, se ha convertido a las Fuerzas Armadas venezolanas y a la Guardia Nacional en matones del régimen, ¿no? Y finalmente, bueno, viene la centralización de la economía. En Bolivia, la centralización de la economía no ha tenido o no se ha podido hacer este extremo que se ha hecho en otros países por el elevado índice de economía informal que tiene mi país, 80%. Es decir, nosotros somos informales y contrabandistas por excelencia. Yo alguna vez te mostré el video de la casa que está en la frontera con Argentina y Bolivia, ¿no? Tiene la puerta delantera en Bolivia, la puerta trasera en Argentina. Entonces hacen contrabando por medio de la casa. Yacuiba es uno de los municipios por donde ingresa mayor cantidad de productos argentinos. Se estima que existe al menos medio centenar de lugares por donde los bolivianos ingresan al vecino país sin ningún tipo de control. Un equipo de prensa de la red Unitel cruzó la frontera por pasos clandestinos y comprobó que no existe ningún control para la internación de productos de Argentina. Haciéndose pasar por una persona más que quería comprar productos del vecino país, uno de nuestros periodistas ingresó a un inmueble que tenía el letrero como baño público. Tras pagar 50 pesos argentinos, el equivalente a 2 bolivianos, bajó hasta un sótano y desde ahí se autorizó su paso hacia una especie de quebrada. Caminó unos pasos hasta que uno de los guardianes le advirtió que guarde su teléfono celular pues estaba prohibido grabar imágenes. Recorrió unos metros más e ingresó a otro inmueble ya en suelo argentino donde pagó otros 50 pesos argentinos. Sin pasar ningún control migratorio y pagando 4 bolivianos, el periodista Unitel ya se encontraba pisando suelo argentino. Lo primero que hizo fue acudir a un mercado donde se comprobó que los productos bolivianos no pueden competir en precios con los que allá se comercializa. La apreciada carne argentina también tiene costos con los que no pueden competir los productos bolivianos. Este producto ha llegado a costar hasta 18 bolivianos el kilo. Bueno, eso que en muchas cosas... Eso literalmente es un chiste, ¿no? Porque el tipo le cobra para poder contrabandear literalmente. Claro, les alquila... vegetales, lo que sea. Pero paga y cruza. Y van y vienen, y en el mismo medio de la sala. Correcto, tú estás entrando al baño y alguien está haciendo cruce de frontera. Bueno, pero esas cosas que podrían haberse visto como malas en mi país en realidad han sido una salvaguarda para evitar que el sistema
agarre y controle el total de la economía. Ahora bien, pero como nosotros hemos perdido el sistema constitucional, con lo que eso implica, desinstitucionalización de la Corte Electoral, desinstitucionalización de los órganos de estadísticas, desinstitucionalización del padrón electoral, incluso de la ley electoral, porque la ley electoral tiene dos grandes trampas en Bolivia y que me imagino deben ser las mismas trampas que tiene Venezuela. Hay zonas especiales donde, por ejemplo, el masismo, que en el caso de Venezuela sería el chavismo, puede elegir 3 diputados con la tercera parte de votos que la otra zona. Es decir, en las zonas en las que ellos tienen mayoría, en mi país, pueden elegir 3 diputados con la tercera parte de los votos. Y la zona donde tienen o saben que van a perder, necesitas el triple de votos para elegir un diputado. O sea, por donde lo mires, tienen esa trampa. No Totalmente ilegal, pero ahí está. Ahí está. Y la otra cosa muy divertida del sistema electoral boliviano es la ley de partidos políticos. Se han creado una ley de partidos políticos donde el único partido que cumple la normativa es el partido de ellos, ¿no? Entonces, bueno, fíjate la trampa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no está y no existe. En Argentina no han podido hacer eso. A ver, los Kirchner, que han prestado todo su aparato económico, etcétera, primero que no han podido modificar la Constitución de Argentina evidentemente tiene cierta institucionalidad todavía. La han rodeado de leyes malas. Sí, claro, y eso es lo que decía ayer Javier cuando lanzaba su decreto, ¿no? Hay 300 y pico leyes que hay que sacar, pero no han podido hacer un cambio constitucional. Y la otra es que las Fuerzas Armadas en Argentina se han mantenido leales a la institucionalidad, no al caudillo, y eso da cierta ventaja. Y también la ventaja de que el sistema electoral ha probado ser limpio junto con el sistema de justicia. Entonces, ¿por qué no se podría dar un Milei en Bolivia? Porque, bueno, todo lo que te he contado, y además que seguramente lo citarían al piso 15 de alguna oficina y lo suicidan egoístamente, ¿no? Hay un suicidio egoísta. Sí, no, todo comienza en los pisos 15 allá en Bolivia. Entonces, Noel, cuando decimos el fraude de Corina y la persona que la rodean, entonces de momento tú ves que dicen, no, arrestaron a todos los que estaban en el grupo de ella, pobrecita, esto y lo otro. ¿De qué estamos hablando, Noel? De teatro. Eso que hablaba Hugo de la manipulación de las circunscripciones es lo que se conoce como el gerrymandering, las circunscripciones en salamandra. Y eso hace posible todos esos cambios. Tengo una circunscripción electoral donde tengo una minoría, entonces lo pongo mucho más difícil para la elección, y donde tengo la posibilidad de ganar, obtengo muchísimos más diputados. Eso aquí está regado en todas las circunscripciones electorales de Venezuela, muy a favor del chavismo. Y eso está muy bien estructurado desde hace muchísimo tiempo. Igual que cada una de los fraudes electorales, porque cuando nosotros hablamos del fraude electoral venezolano, nosotros tenemos que entender que es un pulpo, son muchísimos tentáculos lo que tiene el fraude, la parte electrónica, la parte de la transmisión de data, la sumatoria, el mismo poder económico del Estado y la oposición. El principal tentáculo con el que ha contado el chavismo es con el colaboracionismo opositor. ¿Qué oposición? Entonces, ¿cuál oposición? Mira, lamentablemente es la oposición la cual la sociedad ha respaldado. Fíjate, yo vengo explicando desde el año 2002 todo con una sola frase. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es decir, no hubiese habido aquí un Rosales, un Capriles, un Leopoldo o una María Corina sin la gente, que es el verdadero cuerpo opositor, que de por sí es antichavista. ¿Cómo no? No quiere nada que ver con el chavismo, no quiere nada que ver con Maduro, pero cree que estos personajes que lo han llevado al matadero electoral una y otra vez, van a darle la alternativa a la salida del problema. Por eso es que, ¿qué es María Corina hoy? Parte del mismo teatro que era Rosales, que era Capriles, que era Leopoldo y que han sido todos. Y serán todos a los que jueguen al proceso electoral. Yo lo definía de una manera muy particular para poderlo entender. Aquí llega hoy un personaje, fíjate que voy a colocarte un personaje diseñado por mí. Este personaje viene con la visión política de estructura de nación, de generación de nación, entendiendo que lo que tiene son ruinas de Lee Kuan Yew, quien creó a Singapur. Tiene con la visión económica de desarrollo de una mezcla de Thatcher y Reagan.
viene con la visión de orden y amor de la nación de lo que fue un dictador venezolano como Marcos Pérez Jiménez. Viene con el entendimiento nacional de cómo funciona una sociedad del otro gran dictador venezolano que fue Juan Vicente Gómez, que logró unificar el país, que era simplemente un desastre después de nuestra guerra civil. Viene esa persona con todo eso y se lanza y tiene en mí un enemigo. ¿Por qué? Porque lo que le está es mintiendo al país, porque es inviable la situación electoral. Y ese es el primer punto que tiene que entender el venezolano y sobre todo entenderlo afuera. Cuando tú pierdes como país las posibilidades de ejercer un mínimo de balance en el Estado de Derecho, cuando todos los poderes están usurpados por el proceso revolucionario o cuando el proceso revolucionario tiene control en poderes tan importantes como el judicial y por supuesto el control del ejecutivo, es ridículo plantearse, absolutamente ridículo plantearse salidas electorales de estos procesos revolucionarios. Por eso es que lo primero que hay que entender dentro de todo este asunto es cuál es la realidad que tú estás viviendo, cuál es la realidad de esa penetración del aparato revolucionario en el Estado, para entender que cualquiera que te ofrezca algo contrario a la extracción de la tiranía simplemente está siendo cómplice de la tiranía. Entonces, ahí es que entramos en el punto y ¿qué hacemos? Porque yo veo que Chile está resistiendo, le ha dicho 2 veces que no a Boris, al cambio de la Constitución, no la vas a tocar y no te lo vamos a permitir. Vemos que en Colombia la gente está en las calles forzando, ¿verdad? Y presionando. Y él está haciendo cambios y haciendo y deshaciendo también. Y han aparecido mucha gente muerta, policías y diferentes, ¿verdad? Diputados, diferentes. Pero la gente está resistiendo. En Brasil hay un poco, cuando los escuché hablando de brazos caídos, están bien desmoralizados, porque allí el Tribunal Electoral y el Supremo y todo eso, pues los ha destrozado. Tan es así que dicen que el día que hicieron esa protesta bien grande de millones de personas en la calle, ellos le dijeron, mira, muévanse por aquí y váyanse aquí a tranquilos, que no le va a pasar nada. Y esas 1.200 personas que entraron a ese coliseo como para evitar el vorágine fueron a los que ellos arrestaron, le sometieron cargo y los metieron presos por la supuesta insurrección y demás en contra de Lula. Así que esos 1.200 infelices son los que están pagando, ¿verdad?, los platos rotos, donde todo el país quería lo mismo que esos 1.200 que sencillamente se estaban refugiando allí para pasar la noche y terminaron encarcelados. En el caso de Venezuela, pues si no tienes armas para defenderte, ningún país de afuera quiere meterle mano al asunto. Estados Unidos está hasta colaborando con este señor y tratando de comprarle petróleo, haciendo el chichichija con él y todo eso. Entonces, ¿cómo el venezolano se puede levantar? Porque la gente dice, ¿cómo es que un solo hombre Maduro con tanto poder puede dominar a millones y millones de personas? Porque la gente no entiende. La gente dice, si el pueblo completo se pusiera de pie, bueno, el pueblo completo se puede poner de pie, pero sin armas, con palos, no sé, y ellos con las armas, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos? El pueblo completo se puso de pie, porque tenemos que recordar que nosotros tenemos 25 años en este desastre. No es Maduro. 25 años de chavismo. Entonces, el pueblo venezolano se puso de pie. En el año 2002 fue muy claro, logró hasta la extracción de Chávez de poder. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo venezolano tiene lamentablemente todo un liderazgo absolutamente podrido. Y va más allá del liderazgo político, el liderazgo académico, comunicacional, está absolutamente podrido. Entonces no importa que el pueblo venezolano se ponga de pie si va a seguir confiando en ese liderazgo. Tú puedes volver a hacer que el país vuelva a levantarse, que el país vuelva a entender la necesidad de, aún no teniendo las armas, hacer el trabajo que hay que hacer en las calles para poder hacer temblar el gobierno y que pueda existir la fractura a nivel de Fuerzas Armadas y que pueda existir el cambio necesario. Sí, por supuesto, pero ¿va a ser a través de ese liderazgo? No, ese liderazgo traicionó y volverá a traicionar. Ese liderazgo no puede hacer otra cosa que no sea mantener a flote a la tiranía. Ese liderazgo trabaja, comulga ideológicamente con la tiranía, tiene deudas con la tiranía. Por lo tanto, no ellos lo primero que buscan es el mantenimiento de la tiranía. Para ellos están absolutamente conscientes, nuestro liderazgo político tradicional está absolutamente consciente que de haber algún tipo de cambio, ellos también serían barridos junto con la tiranía. Entonces, para que un país como Venezuela, en la situación que tiene Venezuela, que el principal cinturón de seguridad
que tiene el chavismo no es la Fuerza Armada, sino la oposición, lo primero que tiene que comprender es que toda nuestra estructura dirigencial, y repito, más allá de la política, comunicacional toda, que ha sido partícipe en el convocar a la sociedad al matadero electoral una y otra vez, o es absolutamente cómplice o simplemente es inútil en el entendimiento político de la realidad. Yo quiero pensar que son cómplices, porque la gran mayoría de la dirigencia venezolana está graduada en las mejores universidades del mundo. La gran mayoría de la dirigencia venezolana tiene increíbles facultades de entendimiento de la realidad, pero simplemente se hacen los pendejos, porque una cosa es el pendejo y otra cosa son los que se hacen los pendejos para poder arriar pendejos. Y eso es lo que más se ve en Venezuela. Entonces, si nosotros... ¿Qué tú me dices de los que creían que Guaidó era un hombre de ley y orden y demás, y era otro buscón que se llevó dinero y paseó el mundo entero, viajó el mundo entero, en Europa, Estados Unidos, con buen billete, no trabaja, porque que yo sepa, no es de los que está en la calle trabajando sus 8 horas para luego dedicarse a la política? O sea, él ha vivido de la política y está muy bien, tú lo ves con su ropa y muy fino, ¿eh? O sea, que yo siempre he sido muy claro con respecto a eso. Yo creo que es prudente que mucha gente, un porcentaje de la gente que se dedica a la política, viva de la política. Yo no llego a ese extremo de que, sí, tú no trabajas. La política seria lleva dedicación. La política seria lleva muchísimo trabajo. Ahí es donde vamos. El hombre no trabajaba, pero tampoco lo vemos esforzándose por hacer nada. Ahí es donde voy. Por eso, pues Guaidó desde el principio era simplemente un payaso. ¿Por qué? Porque venía de esa Asamblea Nacional donde todo era porquería. Porque en mi país, Guaidó simplemente es una excrescencia de toda la porquería que ya existía desde hace mucho tiempo. No es nada distinto a lo que había y hay hoy en la nación, en la estructura política. Y lo mismo era con Leopoldo López, y lo mismo era con Capriles, y lo mismo era con Rosales, y ha sido así todos estos 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque no es gente que haya en ningún momento entendido el problema. Es gente que hoy está diciendo, el socialismo es un problema, pero estuviste de manitos agarradas con todos los miembros de la Internacional Socialista. Es gente que un día dice, no puede haber elecciones, y al día siguiente sí, vamos, voten por mí. Es gente que no tiene un mínimo de coherencia para el entendimiento del problema. Y entonces, cuando tú tienes una sociedad que sigue atendiendo a esa gente, lo único que tú tienes es la continuidad del problema. Cuando exista la ruptura, cuando sea la sociedad quien empiece a mirar para otro lado, a escuchar realmente otras voces y hacer su mea culpa. He sido usado, he sido un tonto útil durante todos estos años, pero eso es fundamental. Una sociedad que no hace su mea culpa va a volver a ser captada por los manipuladores, va a volver a ser utilizada. Entonces, por eso es tan importante el mea culpa, romper de verdad, generar una real ruptura con toda la estructura que le ha hecho daño al país. Hugo, eso es lo que venimos hablando nosotros hace años aquí en Directo al Punto. Muchos venezolanos y gente de Latinoamérica y de otros países como Cuba, y a veces llegan a Estados Unidos y se unen al Partido Demócrata. E igual se comportan, y si van a Europa, van a donde quiera, y quieren ser tratados como en los países de donde salieron y de donde no quieren aprender cuando van a otro lugar. No van a asimilarse y aprender cómo mejorar, sino quieren estar en el mismo tumbado. Entonces es bien difícil. Lo mismo ha pasado, como tú dices, en tu país, de que mucha gente no está de acuerdo con lo que están viviendo, pero les han inculcado el odio hacia los Estados Unidos, el odio hacia las libertades, hacia la Constitución y hacia lo que representa, ¿verdad? Este poder diferente. Y entonces dicen, no, pero es que para allá no se puede mirar. Y solamente van allá a buscar, no a aprender y a tratar de asimilarse. Entonces, por eso es que tú ves tanta gente y tú dices, pero ¿qué hace un venezolano o un cubano demócrata? Bueno, pues ahí están. Hugo. Mira, hay un detalle, y es lo que decía Noel, ¿no? Nosotros tenemos un serio problema de sociedades podridas. La principal crisis de nuestros países es una crisis de valores. Todo lo demás es consecuencia de eso, porque no hubiera habido nunca un Chávez, un Evo Morales, o lo que sea, si la gente entendiera el valor de la libertad, el valor del orden, el aprender de que si te ofrece algo gratis, no es gratis, te van a cobrar tu libertad,
Entonces, si la gente tuviera eso en la cabeza, no hubiera pasado. Lo que pasa es que el latinoamericano se hace embaucar porque le gusta la vida fácil. Ese es el problema. Nosotros tenemos, y seguramente si hago este análisis en Venezuela, todos estos países nos diferenciamos en 3 cosas nada más. En la forma de hablar, en la forma de vestir y un poco en la comida. En el resto de las cosas todos somos iguales. Fíjate, mi país está con más de 1000 presos políticos ahora. Exiliados políticos, más de 200 presos políticos siendo torturados públicamente, porque además te muestran las torturas, ¿no? Los ponen en un juicio público y los ves todos demacrados. Mis amigos han sido torturados públicamente en medio de la ciudad que ellos han tenido que defender hace 4 años atrás. Pero tú ves una sociedad boliviana que está mirando que pase Año Nuevo para dedicarnos a la gran jarana boliviana, que es el carnaval. Entonces todo el mundo está esperando que llegue el carnaval. Entonces, obviamente hay una crisis de valores ahí. Y eso tiene mucho que ver por la idea esta de pan y circo. Cuando un pueblo se deja guiar por circo, a veces no hay pan, pero mejor si hay circo. Y eso es lo que está pasando acá. Ese es el problema. Y ese es el tema que se está exportando a Estados Unidos. ¿Por qué crees que Biden y los demócratas fomentan la llegada de norteamericanos, ya sea legal o ilegal? Porque, ojo, hay un detalle. De la administración Biden, desde que toma Biden el poder hace un par de años atrás, los requisitos migratorios se han puesto casi en cero. Esto es casi en cero. O sea, antes por lo menos había ciertos requisitos para entrar de forma legal. Ahora da lo mismo. O sea, puedes entrar ilegal o ilegal. O sea, no existe. Y es porque hay un proceso de destrucción de los Estados Unidos donde el Partido Demócrata participa y sabe muy bien que los hispanos van a llevar esa cultura del carnaval, me dedico a pedirle cosas al Estado y que les va a dar esa posibilidad de alimentar. En el fondo, lo que no se está entendiendo es que esta es una amenaza mundial. Y lo que hablábamos antes con Noel, antes de empezar el programa, el caso de Manuel Rocha, un embajador que ha estado agregado de negocios en la Argentina, de embajador en Bolivia, de los Estados Unidos, agente cubano, ¿no? La dama de Cuba era no me acuerdo ahora el nombre, su apodo era la dama de Cuba, alta funcionaria del Pentágono. La tipa tenía todos los secretos militares de los Estados Unidos traspasándoselos a la tiranía cubana. Entonces, no se está entendiendo y creo que los Estados Unidos y en general el pueblo norteamericano no está valorando que la libertad se tiene que defender y no se está dando cuenta que ya la revolución les ha tocado la puerta. Ni siquiera les ha tocado la puerta, ya se ha sentado en la Casa Blanca. Por lo que se ha visto es que se han sentado en la Casa Blanca. Mira, entonces mira al punto de lo que tú estás hablando, que hasta quieren quitar estatuas de Abraham Lincoln y de diferentes personas importantes que marcaron, ¿verdad?, lo que son las libertades y demás, que siempre dijo que la libertad había que defenderla, había que trabajarla, que no se podía descuidar, y mira cómo estamos. O sea, es una barbarie lo que está en 3 años ha hecho Biden y todavía permite. Continúa. Mira, hace rato tú me pasaste una declaración que hicieron los diputados demócratas sobre la doctrina Monroe. Correcto. Yo te dije, es exactamente las palabras más, palabras menos, lo que dijeron unos días antes de que Milei tome poder en Argentina, Evo Morales, Sergio Massa, algunos operadores del kirchnerismo. O sea, es que son coordinados. El tema es que después de la Guerra Fría, hemos pensado mucha gente que el socialismo se había terminado. No, el socialismo no se terminó. Se camufló de nombre, se vistió de otras cosas. Socialdemócrata y todos esos nombres. Los sociales de quieras, ¿no? Bla, bla, bla. Ajá. Se pusieron otros fetiches, otros banderines, pero siguen siendo los mismos. El control total del poder. Y su gran obsesión es la destrucción de Estados Unidos, porque ellos están conscientes que Estados Unidos es el bastión de Occidente. Fíjate la paradoja. Los enemigos de Occidente están más conscientes de la importancia de Estados Unidos que los propios norteamericanos. Por eso es que están dispuestos a tumbarlos, Ada. Sí. Así es. Entonces vemos a China, que cuando la gente dijo, bueno, pues ya eliminaron 3 embajadas en Argentina, que inmediatamente él quitó la embajada de Venezuela, Milei quitó la de, era Venezuela, ya la de Cuba y había otra más, no sé si es Nicaragua. ¿Y por qué no quitaron la de China y esto y lo otro? Cuidado, porque ahí tienen chavos todavía. Y entonces lo que le están diciendo es, mira a ver si buscas dinero para que le pagues parte de la deuda, para que los botes por otro lado y seguir tu vida como sea, o ver qué vas a hacer, porque obviamente entre China e Irán se han ido metiendo y penetrando en los países como Venezuela y como Argentina, que lo sabíamos,
Y por eso ellos jamás pensaron, jamás en la vida, que iba a haber un cambio de derecha en Argentina. Así que nadie se lo esperaba y ahora sabemos que está el enemigo en la casa, porque China está allá adentro. Hay muchos países que metieron las manos en las elecciones de Argentina y no pudieron porque el argentino ya estaba cansado. Esa parte que le falta al venezolano de me harté, me cansé, y el que le falta al boliviano, pues ya llegó a ese punto de, ¿verdad? De ebullición en Argentina. Pero ahora tiene a los enemigos adentro, no él. Tú sabes que hay una cosa que es bien interesante cuando queremos ver todo esto como un proceso. Tú sabes que cuando aquí se puso fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, yo siempre he calificado que nosotros no vivimos, perdón, un proceso democrático, sino vivimos una pseudo-democracia, una ficción de democracia, que todo ese proceso del 58 al 98 fue terminando de acabar o generando instituciones endebles de por sí. Hoy, Si quieres tomar agua, lo que vamos a ver. hoy encontré un tuit del general Flynn. General Flynn es una persona de un atractivo respeto en los Estados Unidos. A mí me encanta leerlo. Y el general Flynn habla hoy de que los Estados Unidos tienen que despertar de esta ficción de democracia. Entonces, es muy importante esas palabras y entenderlas en el proceso de cada uno de nuestros países. Para los desastres que estamos viviendo hoy, es porque venimos en un proceso que tiene mucho tiempo generando una ficción de democracia, una pseudo-democracia, la cual se ha convertido en una herramienta dúctil para la penetración del proceso revolucionario. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque cuando se tiene ese diagnóstico realmente completo, se podrá entender la operación y el tratamiento posterior. Entonces, eso es algo que yo siempre vivo insistiendo con respecto a lo que nosotros vivimos en Venezuela. El proceso de destrucción socialista que nosotros estamos viviendo no es Maduro, no es Chávez, es algo que viene aquí penetrado desde 1958 con mucha fuerza. Nosotros no tenemos ningún tipo de Estado de Derecho, pero no es que, no es que tuviésemos un Estado de Derecho previo a la llegada del chavismo. El deterioro posible, tal como señalaba Hugo, esa pérdida de valores tan gigantesca, hizo posible que llegase algo como Chávez al poder mediante el voto, que simplemente se pudiese potenciar como candidato, ya te dice que hay una sociedad que está realmente podrida, que es una sociedad que está realmente mal. ¿Y eso qué fue? Mucho porque lo que se vivía era una ficción de democracia, porque la democracia tiene que tener también sus filtros, la democracia tiene que tener todo un espacio realmente para que lo que suba a la representación de la sociedad sea gente con capacidades, con valores, con visión de Estado y con amor patrio. Eso todo se rompió hace muchísimo tiempo. Entonces, que hoy el general Flynn utiliza esas palabras de ficción de la democracia con respecto a lo que es el modelo de democracia del mundo, es como para poner un ojo y una lupa muy, muy grande frente a la realidad que estamos viviendo. Mira, cuando empezaron los casos radicándose en contra de Donald Trump, la gente decía, no, es que Donald Trump es un corrupto, no, es que él es un malcriado, él es esto, es lo otro. Cuando empezaron a darse cuenta que la cosa iba muy seria, ¿no? Que ya era uno tras otro y todos salían bien y seguían y seguían y seguían. Lo último que hicieron fue el estado de Colorado, que lo saca de la papeleta por capricho. ¿Y qué pasa? Que la interpretación que hace el tribunal de esa sección 3 de la 14 enmienda al descalificar a Trump para ocupar el cargo es falsa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Trump no ha sido acusado ni condenado de insurrección y el discurso del 6 de enero está protegido por la primera enmienda. Entonces, al aplicar esa sección y descalificarlo, pues viola los derechos legales, interfiere en el proceso electoral, está interfiriendo en todo el proceso de democracia y demás. Y obviamente esperamos que el Supremo derroque eso, pero entonces vemos cómo enviaron California en una carta al secretario de Estado a ver si ellos también podían radicar. Fíjate que entonces quieren uno detrás del otro, ¿ves? Porque después de Colorado entonces quiere otro y otro y otro para seguir creando caos y diciendo a la gente, mira, no lo van a escoger porque no te lo vamos a dejar llegar. O sea, y entonces ahí es donde tú dices, la gente estará preparada en Estados Unidos para velar los votos. Realmente, Noel, Hugo y a los que nos están sintonizando. Yo no estoy tan segura, lo están cogiendo muy relajado y se los van a hacer en la cara otra vez. Y eso está muy claro. Y tú sabes, aparte, otro personaje interesante de la política norteamericana, Newt Gingrich.
hoy coloca un tuit, precisamente con el asunto de Colorado, y donde coloca el acento en el ejemplo de la manipulación política para llevar a un país y convertir a los Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué? Porque el chavismo logró hacer de Venezuela el ejemplo de lo peor, el ejemplo de donde están todas las violaciones, todas las manipulaciones, todo el totalitarismo, todo lo podrido. Eso es lo que logró hacer el chavismo con Venezuela. Y eso es ese reflejo, leer ese tuit hoy de un hombre que es muy inteligente en el esquema del entendimiento y el movimiento político, te dice mucho de la realidad, de qué es lo que está pensando y cuáles son sus temores. Eso hay que entenderlo, todo el proceso revolucionario completo y sus objetivos. Hay mucha gente que está de pie, pero hay demasiados con el derecho al voto que están con una venda en los ojos. Ahora mismo, inclusive, Biden se atrevió a decir, el presidente de los Estados Unidos de América, que los bancos tenían que prestarle a las personas ilegales, porque si no, eso era discrimen. O sea, a ti que trabajas, que a veces tienes 2, 3 trabajos, el banco te dice que no a un préstamo, pues porque requiere una firma o una tercera por tu crédito, por lo que sea. Tú me estás diciendo que a personas ilegales que no tienen un trabajo seguro, que no se sabe si se van a mantener en ese país, ¿quién va a responder por ese préstamo? Dice, préstale dinero, obligado. O sea, Hugo Marcelo Valderrama. Mira, Ada, es algo que venimos hablando hace varios años, los días viernes y los jueves, ¿no? A los Estados Unidos se le está minando la institucionalidad cada día. O sea, hay dos pilares fundamentales que sostenían a los Estados Unidos como institución. La propia Constitución y el respeto a la propiedad privada. Ahora bien, por un lado se intenta minar la Constitución de los Estados Unidos, la obsesión demócrata por la aportación de armas, por la segunda enmienda, tiene que ver básicamente por dejar en un estado de indefensión al ciudadano norteamericano frente a un posible instauración de un régimen socialista. Eso lo tienen claro ellos, o sea, ellos saben que tienen que desarmar a la población para instaurar sus barbaridades, ¿no? Y la otra cuestión, Ada, es que y eso lo decía un premio Nobel de Economía, ¿no? La diferencia entre la civilización y la barbarie es el respeto a la propiedad privada. Y lo que están haciendo hoy Biden, por ejemplo, es el ingresar a los clubes de la barbarie. En mi país, por ejemplo, se da créditos por orden del gobierno a gente que no lo puede pagar. Y eso, si no hay nada más socialista, Ada, que regular el sistema de créditos, el sistema de precios, porque eso es una expropiación de la propiedad privada sin que se den cuenta. Porque te dicen, a ver, si yo voy a tu casa y te digo, te voy a quitar tu casa, a lo mejor te pones brava, pero si yo te invento, digo, ¿sabes qué? Te van a dar plata los bancos, porque si no son unos discriminadores con los pobres ilegales, etcétera. Bueno, te estoy haciendo lo mismo, me estoy metiendo con todo el ahorro del sistema financiero desde un criterio absolutamente político. Se está rompiendo la institucionalidad, pero volvemos a lo que te decía hace un rato. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque los Estados Unidos se ha llenado de gente y lastimosamente mucho boliviano, mucho venezolano, mucho hispano en general, con valores podridos que van a los Estados Unidos no con un amor a la libertad, al orden y a la institución, sino bueno, a ver qué saco, la viveza criolla por sobre el trabajo duro, Ada, y eso es algo muy serio. Pero vamos más atrás, los Estados Unidos no se ha tomado, creo que el remanente fuerte, entre los que decía nuestro amigo hace rato, el autor de este libro que se llama La fe de una nación, que es muy buena, por ejemplo, este de Newt Gingrich, no se ha tomado en cuenta, Ada, que los Estados Unidos tiene que ser protegido y se están dejando. Mira, tienes a una Ocasio-Cortez, tienes a musulmanes en el Congreso, tienes a gente que detesta la Constitución americana en el Parlamento, en el Congreso norteamericano. Tienes a gente como Barack Obama, que no sé si tú te acuerdas, no me acuerdo la fecha, creo que fue el 2014, 2015, que dijo que había que crear impuestos globales para el cambio climático, no había que crear impuestos contra Él los es pueblos el que trajo discriminados. todas las políticas que está haciendo Biden. Biden está haciendo una marioneta de él y de todo Correcto. eso, de la comunidad LGBT y todas esas cosas que trajo, todo eso empezó él. Hay discursos de él hablando sobre eso. Mira, yo creo que es hora, y en esencia, lo mismo que necesita mi sociedad, mi país, que la gente despierte
Y pasa lo mismo en Estados Unidos. O sea, se necesita entender que solo la verdad nos va a hacer libres, y hay que entender que la verdad es que el socialismo es un crimen que nos va a dejar a todos podridos y que nos va a llevar a la miseria. El mal ejemplo, bueno, yo siempre digo que el peor ejemplo es Bolivia, pero creo que Noel va a decir que Venezuela. Al final somos países podridos los dos. O sea, aquí pasa de todo, ¿no? Fíjate, en mi país secuestran a un gobernador opositor, un mega operativo, pero el narcotraficante más grande del país era financiador de clubes de fútbol, no, ¿de qué? Del país, del mundo. Era financiadores de clubes en Bolivia, tenía besos y abrazos con con la cúpula mayor del régimen. Entonces, fíjate que eso Ada, ya somos países perdidos, sin ya somos países perdidos. Porque si tú tienes todo un sistema de operación para atrapar a los opositores y a los verdaderos opositores, porque los opositores de verdad, los falsos, están libres. Noel hablaba de Capriles, aquí hay varios de ese tipo, por ejemplo, Jorge Quiroga. Jorge Quiroga lleva más de 5 elecciones perdiendo, y las pierde a propósito, no es que las pierda, o sea, él quiere perder las elecciones porque no, su idea no es ganar el poder, su idea es que alguien le financie el proceso electoral, lleva a la gente a esta cacería, masacre de votos en las que nadie gana, tú votas pero no eliges al final. No, Pero porque el tipo, fíjate la estrategia. le consiguen trabajo para callarle la boca y le dan un premio, y ellos hacen esto de las elecciones para, pues, recibir alguna recompensa. Eso es todo. Mira, este tipo tiene una costumbre, y si uno revisa el proceso electoral boliviano de las últimas 4 o 5 elecciones, el tipo siempre renuncia faltando 2 semanas. O sea, se hizo poner plata y faltando 2 semanas, dice, bueno, ya está, chao, me voy. Y ya, bueno, el tipo se jugó la esperanza de mi país, se jugó y se embolsilló millones. O sea, por favor, esos son los principales sostenedores de este sistema, esos tipos, ¿no? Y el sistema a nivel latinoamericano completo, porque entonces ellos se unen en esta cosa que llaman grupo idea. Y entonces son unos validadores de la cochinada, de todas las cochinadas. Ellos van validando todas las mentiras, todas las promesas falsas. Ellos van de una manera muy sentida y van diciendo la mentira pareja y levantando banderas de lo que le hace daño a la sociedad. Tutuquiraco aquí vino y levantó la bandera de Rosales, de Capriles, y por supuesto ahora la de María Corina, junto con todo ese holding del grupo IDEA y gente que simplemente se ha dedicado a hacerle daño a nuestros países en nombre de la democracia. El problema de Venezuela yo lo veo bien cuesta arriba, porque yo veo a la gente llegando a la frontera de Estados Unidos con unas actitudes también de que después de que lo que están viviendo llegan a exigir, no, yo quiero que me den, porque como están viendo que en algunos estados le están dando un cheque de $2,000 al mes, le están poniendo un teléfono en la mano, tarjeta, le están dando residencia, dinero para comida y demás, pues ellos quieren llegar a ese mismo tumbado. Y antes, cuando llegaban a Estados Unidos, llegaban a buscar trabajo y a mejorar y a desarrollarse, a estudiar, a buscar dinero para estudio, para mis hijos. Y ahora no, es que todo el mundo quiere venir de mantenido. Y Estados Unidos eso no lo aguanta ni Europa ni Estados Unidos. Ya tú ves cómo están en Europa, en Francia, en Italia, ya no pueden más. Y ahora en algunos países que está llegando otra vez la derecha, como en los Países Bajos, Holanda y demás, ¿qué están haciendo? Repatriando por millones. Y en Italia están tratando de hacer lo mismo. O sea, se acabó el cuento este de que todo está bien y de Peaches and Cream, no, porque también se dieron cuenta que en el asunto este de dejar permitir entrar personas que no son cristianos y que no son católicos ni iglesias protestantes, que son musulmanes, ellos no vienen a asimilarse, ellos vienen a imponerse, y entonces los tienen a todos estos lugares donde han ido de cabeza. Tú sabes que yo siempre insisto en que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Cuando comenzó este gran desangrar humano que ha vivido Venezuela, tan increíblemente impresionante, por supuesto lo primero que se fue era la casta profesional preparada que estaba buscando, viendo el desastre económico que se venía, buscando sus oportunidades, y fue esa que abrió las puertas y que fue muy bien recibida a nivel mundial. Seguro. A donde llegaban venezolanos se les abría las puertas de una manera muy, muy especial. Después fue llegando ya una masa menos preparada, pero con mucha capacidad de trabajo. Y todavía seguía siendo bien recibida y seguía, porque estamos hablando de que son 25 años de destrucción.
que cuando se habla de que hay 8 millones de venezolanos por fuera, es un número pequeño para la realidad. La realidad es muy superior. Entonces, después viene la operación del chavismo, porque esto es una operación. Tú vienes y destruyes el país para poder tener esa masa que soltar y poder controlar el país. Pero cuando destruyes al individuo, lo que exportas es maldad. Lo que estás es exportando cáncer, lo que estás exportando esa enfermedad. Y es un individuo que ha sido destruido. Son 25 años envileciendo y embruteciendo, sembrando embrutecimiento en un gran sector de la población. Entonces es un asunto programado, muy bien diseñado. Entonces eso por supuesto ya le hace muchísimo daño al venezolano que está allá. Por eso destruyes a Venezuela y destruyes al venezolano. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona eso? Desde el principio está en que la única manera de ponerle algún tipo de fin es en la extracción de la tiranía. Pero ¿qué está ofreciendo la candidata aquí? Un gran acuerdo nacional. Entonces, con todos los creadores del caos, vamos a volver a reunificarnos. Y ese sonido tan asqueroso a estafa, aparte de que es mentira, va haciendo que la sociedad se siga perdiendo norte. ¿Qué Entonces, pretendía? ¿Qué acuerdo? ¿Qué acuerdo? Explícame. Explícale a los amigos que están sintonizando. ¿Cuál es el chiste de María Corina? ¿Cuál es el supuestamente acuerdo del país? mira, aquí hemos visto cosas tan aberrantes, y como María Corina está en ese mismo holding, cuando el guiado, cuando Guaidó tuvo su supuesto interinato, aquí hubo un espectáculo un 30 de abril. Guaidó se fue con Leopoldo López al distribuidor de la Carlota y dijeron que tenían tomada la base militar de la Carlota. Mentira, estaban en la autopista, en un distribuidor de la autopista. Ellos estaban haciendo ahí su payasada. Y en ese momento la oferta de Guaidó y Leopoldo López es que iban a trabajar con el que era presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un criminal, un exconvicto que tenía ese cargo, y con Padrino López, quien ha sido el soporte y el control de las Fuerzas Armadas desde los últimos 3 años de Chávez hasta hoy. Entonces, eso era lo que se ofrecía como un gobierno de acuerdo nacional y de amplia base en una transición en nombre de Guaidó. Entonces, imagínate algo similar es lo que ofrece María Corina. Porque no hay otra cosa, porque lo único que puede ofrecer el chavismo es porquería. En el chavismo no hay nada que sea atractivo para el desarrollo de una nación, algo que sea probo, algo que busque de verdad el amor a la patria. No, lo único que hay ahí es porquería. Entonces, ¿cuál es el ansia de venir a mezclarte con la porquería? Simplemente es mentirle a la sociedad. Simplemente es mentir de una manera asquerosa y descarada. Y eso es a lo que la sociedad tiene que despertar. Entender el tamaño de la cochinada para poder dejar atrás todo eso. La sociedad está perdida, perdió el norte. No tiene manera de ubicarse de nuevo frente al entendimiento del problema porque no logra encontrar vasos comunicantes hacia un liderazgo sano. Y ese es el gran hueco en el que estamos. Si la sociedad no puede encontrar vasos comunicantes hacia un liderazgo sano y puede volverse a encaminar como sociedad, el chavismo permanece. Queda entonces la otra ruta. La otra ruta se hace técnicamente unipersonal. Es esa decisión que es histórica en distintos países cuando algún miembro de la sociedad decide encimarse, no prestar oídos a absolutamente más nada y hacer su proceso de toma de poder, imposición de una dictadura, sin ningún tipo de interferencias. Eso es lo que va quedando en nuestra sociedad, en la sociedad venezolana, en cada una de las sociedades donde los países, la sociedad está sí envilecida, destruida, podrida, y está empezando a sonar en países donde creemos que existe algo correcto. Por eso es que es muy importante esas palabras del general Frinoy, ficción de democracia. ¿Hasta dónde, cuando estamos hablando del referente de la democracia del mundo, está utilizando esos términos? ¿Qué es lo que queda para los países del resto? Vamos contigo, Hugo, en el turno completo, todo lo que estabas tratando de decir. A ver, espero que ahora sí. Mira, Ada, a ver, lo que hay que entender es lo siguiente. El proceso de destrucción que nos ha llevado al socialismo del siglo XXI nos ha dejado, primero, sin libertades de elegir a nivel político. O sea, no hay posibilidades.
En todos estos países hemos quedado con un sistema de partido único al estilo y al modelo cubano. Se ha centralizado todo, se ha creado un hiperpresidencialismo, ¿no? La idea de que el caudillo es el presidente y todo pasa por el presidente. Se ha destrozado, por ejemplo, también las instituciones de seguridad hasta convertirlas en meros delincuentes. Y eso pasa en Venezuela, pasa en Bolivia. Las instituciones de seguridad de mi país son más peligrosas que la mara común, por ejemplo, ¿no? Porque la policía boliviana trafica autos, ¿no? Aquí te dicen, ¿qué grado tenía el ladrón que te robó el vehículo, por ejemplo? No, literal, o sea, se ha llegado a ese nivel de desinstitucionalización. Y hay un detalle también, y hay que entenderlo, y es que este proceso de destrucción, de lo que decía Noel, de destrucción del individuo, de la corrupción de los principios, de los valores, de la exportación al final de delincuencia, porque, a ver, el fenómeno que decía Noel también se está dando en Bolivia. Los primeros bolivianos que se han ido eran gente con formación, con capacidades de trabajo, etcétera, pero hay la ola que está viniendo, son bolivianos que generan caos, y los bolivianos que le están entrando a Javier Milei hoy hacerle caos en Buenos Aires. Son bolivianos que son manipulados por el sistema político boliviano para atentar contra la institucionalidad de Argentina. Entonces, pero esto no hay que mirarlo como un problema, repito, ni de Argentina, ni de Venezuela o de Bolivia exclusivo. Hay que entender que llevamos 4, 5, 6 décadas, 100 años, si tú quieres, porque desde la Revolución Rusa de 1917, quizás un poco antes, estas ideas se han ido filtrando en Occidente y se han ido filtrando a través de instituciones, a través de han tomado la iglesia, han tomado la educación, han tomado la fe, han tomado todo y van capturando. Y la única forma, Ada, de romper esto es que la gente entienda que está en nuestras manos el cambiarlo. O sea, no se trata de cambiar a uno por otro, porque ese es el problema. En mi país pasa de que se cree que puede haber un Milei y aparecen varios fantoches diciendo, es que yo soy el nuevo Milei. No tienen idea de nada. Son fantoches, nada más. Y son fantoches a los cuales la gente les va a creer y va a ir a una carnicería, no van a ir a un matadero donde van a ir a validar esto, y al final lo que pasa y simple y llanamente es que el régimen lleva 20 años en mi país, 25 en Venezuela, 20 en Bolivia, y no se les mueve un pelo, no se les saca un pelo, y es porque el propio boliviano lo valida, como en cierto momento lo debe validar el propio venezolano al caer en la trampa de gente como Corina, como Guaidó, Capriles, etcétera. Ahora bien, ¿a dónde apuntamos en esto? ¿Queda algo de libertad en Estados Unidos? Sí, cada vez menos, cierto también. Pero creo que de la experiencia nuestra, el pueblo americano tiene que entender que son importantes para Occidente. Si Estados Unidos cae, habría que despedirse de Occidente y aceptar nomás una tiranía comunista a nivel global planteada desde la ONU, con apoyo del Islam, con apoyo de la tiranía de China, etcétera, porque a eso nos apuntan, a acabar con la propiedad privada, con la libertad religiosa y con todas las cosas que han hecho grandes a Occidente, Ada. Y ahora mismo cuando uno dice China es uno de los países más poblados, junto con India, y esa gente no puede mover un dedo porque cualquiera de ellos que se trate nada más de sublevar está muerto o preso. Entonces eso es lo que va a pasar con nosotros. O sea, eso es lo que falta aquí en Estados Unidos, en los 50 estados. Yo entiendo que ya hay 2 estados comunistas, obviamente ya tenemos a California, que está completamente comunista, hace lo que les da la gana y allí nadie puede tener un control. O sea, tan es así que hasta los dueños de negocios le han obligado a vender muñecos con los nenes con vagina o las nenas con pene, y si no venden esos juguetes, pues entonces le cierran el negocio o los multan. ¿De qué estamos hablando? Y eso es Estados Unidos. O sea, donde tú tienes que hacer en tu negocio lo que ellos quieren. ¿Cuándo tú habías visto o pensado que algo así va a ocurrir? Que tú tienes que vender lo que ellos te dijeran que tú tenías que vender. Jamás en la vida. O sea, y esto son cosas que tú las ves y no las crees. Entonces te dicen que cualquier cosa que cueste menos de $1,000, tú te lo puedes robar y el dueño de la tienda no puede ir detrás de ti, ni te pueden ir a arrestar, ni la policía se puede ir a meter contigo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, estás creando pueblos fantasmas porque la gente está cerrando sus negocios y llevándoselos para otros lugares. Y ya tienes un estado que era el de Hollywood, el de que todo el mundo quiere vivir en California, las playas, la belleza. Ya la gente está huyendo de California porque no se puede vivir allí. Además de que está al lado de la frontera. No sé cómo quieran cerrar este programa, pero realmente hay que enviarles un mensaje claro a los amigos de Latinoamérica y de los Estados Unidos.
no es leal. El mensaje está claro, Ada. Lo que pasa es que no se quiere entender porque todo el mundo se quiere mentir. El proceso revolucionario ha penetrado todos los procesos independientemente del país. Lo ha penetrado de una u otra manera, lo ha penetrado en el caso de los Estados Unidos en una parte federal, en una parte en distintos estados. El proceso revolucionario en el caso venezolano tiene el control total del estado. Entonces el mensaje tiene que ser muy claro, usted mida con un termómetro hasta dónde el proceso revolucionario tiene el control de su país. Y ahí podrá saber de manera sincera, ¿existe una vía electoral para ponerle fin a esto? ¿Cómo fue que el Estado se logró cooptar completamente? Despersonalizar, que es otra cosa muy importante. En el caso venezolano yo lo vivo insistiendo. No es que sea María Corina, no es Capriles, no. Es todo un aparato que le ha dicho al país la mentira de que existe algún tipo de posibilidad electoral. Entonces, pongamos todo eso en ese mismo sitio. Pongámoslo aparte. ¿Sí? En el caso venezolano no existe una ruptura real. Si se llegase a dar esa ruptura real, por supuesto, eso sería el mensaje definitivo para que todos los países tuviesen que terminar de entender cuál es el camino a seguir antes de que el proceso revolucionario los convierta en lo que hoy es Venezuela, en el peor ejemplo, en el ejemplo referente de todo lo malo y todo lo podrido. Cuando uno ve que ustedes tienen tanto petróleo y no hay gasolina para los vehículos de allí, es que eso te dice a ti claramente lo que significa el socialismo y el comunismo del siglo XXI. Hugo Marcelo Valderrama. A ver, Ada, hay que entender hasta qué grado se ha corrompido las instituciones en una nación para ver si tienes o no salida democrática o electoral. No se trata de buscar un líder mesiánico y es algo que a mí me preocupaba con el crecimiento de Javier Milei, a quien yo tengo aprecio, además es amigo mío, pero me preocupa porque esta idea de un mesiánico se está copiando en mi país. Pero hay que entender que Argentina no es Bolivia, que Argentina no es Venezuela. En Argentina queda cierto grado de institucionalidad en el aparato electoral, en el sistema de justicia, por eso es que tienen a Cristina Fernández enjuiciada y con posibilidades de ir presa, etcétera. En Bolivia eso no se va a dar, porque la justicia, por ejemplo, acá está controlada por el sistema. La justicia es el sicario judicial para enjuiciar opositores reales que puedan aparecer. En Bolivia el sistema electoral, Ada, bueno, está fraudulento por todo lado, como lo decía hace un rato, circunscripciones especiales donde ellos tienen mayoría a pesar de ser minoría en votación, ¿no? Además de eso, tenemos unos muertos muy patriotas, ¿no? Porque siempre votan, o sea, aquí no se sabe cuánta gente muerta sigue votando, por ejemplo, ¿no? Tenemos casi copado el control de la economía, a no ser por la gran actividad de la economía informal que hay todavía en Bolivia, que nos ha permitido no caer en la miseria de hambre y pobreza que la que ha caído Venezuela o Cuba, por ejemplo. Entonces, creo que hay que tomar esos tres parámetros: institucionalidad, el tema electoral, si está en manos o no de esta gente, cuánto hay todavía la posibilidad de elegir, y finalmente cuánto queda de economía libre. En Argentina había ciertos marcos institucionales. Te doy un detalle nada más, Ada. En mi país, ningún periodista en época electoral puede entrevistar a un opositor, al menos que lo autorice el régimen. O sea, entonces, ¿qué libertad de prensa hay, no? Por favor, o sea, entonces, barrabasadas como esa, y hay gente que todavía cree que en mi país hay salida electoral, cuando los debates presidenciales están prohibidos, por ejemplo, no hay debates entre candidatos. Entonces, esas cosas deberían servir de termómetro para saber hasta qué grado de corrupción tenemos, y creo que eso es lo que hay que mirar, cuán corrupto están nuestras instituciones y nuestros países, Ada. Definitivamente, porque ahora mismo Milei dice que él no va a poner un chavo en ninguno de los medios de radio, televisión y prensa por un año. Él va a eliminar todo ese presupuesto. Pues ya sabes lo que vas a tener ahí. Un enemigo 24/7 hablando mal de tu trabajo, de todo lo que hagas, de cuando respires, de cuando camines. Pero él dijo, tengo que ahorrarme un dinero y no puedo seguir pagándole a esta gente para que me hable bien o me glorifique. No me importa. O sea, él está retando al sistema y eso es fuerte. Porque habrá gente que diga, muy bien, tira para adelante, pero habrá gente que se van a creer todos los cuentos de camino que oyen en radio, televisión y prensa y van a empezar a desmoronar la imagen esa que tienen engrandecida de Milei. Así que, como tú dices, por un lado, no te permiten debate y por el otro lado, él, al cerrarle las puertas a la pauta, me imagino que ellos tampoco van a querer cubrirlo.
Así que él se va a enfrentar también con que el trabajo que haga va a estar invisibilizado. Para los efectos no está haciendo nada. Y él va a tener que depender mucho de la prensa internacional, que sí lo está cubriendo, y de las redes sociales y demás para poder dejar saber cómo va Argentina. Gracias, Noel Leal, gracias, Hugo Marcelo Valderrama, y a la verdad que la historia de nuestros países no está fácil porque Puerto Rico, siendo una colonia de los Estados Unidos, y tú ves cómo tratan a los extranjeros y cómo tratan a los inmigrantes, y a nosotros todavía estamos peleando para hacer el Estado 51 y para tener derecho a votar por el presidente, y ellos quieren que los inmigrantes voten por el presidente. Nosotros tenemos que enviar a nuestra gente a la guerra, pero nosotros no podemos votar por el presidente, solo votamos en primaria. ¿Qué les puedo decir? Hay muchas cosas que cambiar en nuestros países. Dios me los cuide. Será hasta la próxima. Feliz noche, un placer. Muy buenas noches a todos.